derechos, mientras que con un presupuesto más simple, digamos, a veces Claro. uno queda más flexible con respecto a las proyecciones. El problema también es si tiene un enfoque más actual, como es el caso, ¿no? De alguna forma, es memoria, pero se basan en conversaciones de personas ahora que están analizando lo que fue, ¿no? Esa experiencia traumática, ¿no? Como una forma al presente. Exactamente. Pero cuando trabajas, por ejemplo, a nivel más histórico, ¿no? Un proceso, una problemática, un autor, una autora, no sé, con archivos, si le hace falta, por ejemplo, metraje de esa persona que exprese un punto de vista o su experiencia de hace 30, 40 años, ¿dónde está ese archivo, no? Claro. Quizá lo tiene una televisión en concreto y ahí hay unos derechos, lo que quieras, ¿no? En la vía pública, en ámbitos domésticos, si están de acuerdo las personas. Sí, con el permiso las personas. Y luego lo puedes emitir. Un doble permiso, el permiso en el momento de filmar y después un permiso que tiene que ver con el corte final y como todo eso aparece en y consentimiento, ¿no? Y luego explicar cómo lo vas a usar, ¿no? Este material, dónde lo vas a emitir, exacto. Y por qué propósito tiene, en fin, explicar claramente, ¿no? No, you're breaking the fourth wall, no! Rompamos la cuarta pared. Con respecto a eso, o sea, nuestro proyecto justamente es haciendo una especie de exploración, cartografía de los imaginarios, y los imaginarios implican imágenes y discurso y texto. Entonces un documental como expresión y como registro de los imaginarios es muy pertinente porque mezcla imagen y discurso o texto, y eso es muy Y a la interesante. hora de la transferencia, ¿no? Como resultado de investigación es mucho más accesible. Sí, al sí, público o sea, general. sí, se accede de otra manera, de todos modos, que un artículo académico, para abrir otras conversaciones. Pero en nuestro proyecto realmente, o sea, como la imagen es tan importante, el mundo simbólico, el mundo imaginario era lógico, y registrar la recepción a través de los gestos, los afectos también. ¿Y tu posición como investigadora? Porque, o sea, ese es el punto de vista de la transmisión, ¿no? Y de cómo enfocarse y cómo transmitir y diseminar resultados de un proyecto. Pero desde el punto de vista de la posicionalidad como investigadora, a mí personalmente me pareció un ejercicio fantástico como aprendizaje. Sí, o sea, sí, el hecho de ir con unas cámaras, de estar pasando mucho tiempo con estas personas, ya sea el documental que sea, ¿no? Pero en nuestro caso fue una persona en concreto. Pero poder pasar tiempo, que de alguna forma es lo que Nick, rompiendo otra vez la cuarta pared, dice sobre el trabajo etnográfico, ¿no? O sea, pasar tiempo con alguien, llegar a conocer de otra forma una situación, eso tiene un valor increíble. Tiene un valor increíble. O sea, no fue viendo y participando en una conversación con la gente que participó en los grupos focales, en los estudios de recepción, con Ceci también, y es una expresión de los imaginarios, más que una narrativa que pretende diseminar algún tipo de conclusión. Es una expresión de los imaginarios en ese momento, que fue noviembre de 2018 hasta agosto de 2019. Es el periodo que tenemos cubierto, que tiene su propia coyuntura, ¿no? Y quizás haciendo un grupo focal ahora habría distintas conversaciones, ¿no? Hay otro gobierno, por ejemplo. En ese momento fueron los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. Entonces había mucha conversación en torno al macrismo y lo que se percibía como los retrocesos en temas de derechos humanos con respecto al gobierno de Macri. Ahora estamos con el gobierno de Alberto Fernández y del Frente para Todos, y es otra, o sea, la conversación puede llegar a ser otra.
Pero al final, o sea, siempre es cuestión de decidir qué entra y qué sale. Es decir, decides y tomas decisiones sobre qué filmar y qué no filmar. A quién dar visibilidad y voz y a quién no. Sí. Y eso es importante porque lo que hacéis, lo que yo entiendo aquí es dar visibilidad y voz a quien no la ha tenido, ¿no? Sí, esa es parte, pero en diálogo con las voces ya establecidas del ámbito de los derechos humanos. Entonces hay voces, como Alejo pone en el prólogo, ilustres, y voces que todavía no fueron tan escuchadas y que son dos voces o perspectivas, y eso creo que se transmite en las distintas perspectivas, pero también en las capas del montaje, las transparencias que están como en muchas capas en el imaginario. Nick. Pues la memoria, que yo lo anuncié un poquito con Elizabeth Yelin, pero que para trabajarlo. Ni quítate el gorro. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes en contra? El chaquetón, anda. No, yo quería un poco, antes de que Filipa se vaya, que tiene clase, que nos explicara un poco, porque ha hecho una propuesta interesantísima para mi proyecto, que a ver si nos lo dan al final, porque estamos esperando el I+D, hemos tenido que rechazar el crowdfunding que ofrecía la Universidad de Málaga, pero Filipa ha hecho una propuesta buenísima es una especie de experimento, como siempre, ¿no? Sí, O sea, siempre experimentando. Es un experimento que ha hecho, que ha planteado también para hacer memoria, ¿no? Para hacer recepción cinematográfica de la memoria, una vez que estemos en las jornadas, además. Sí, claro, En claro, es directo. para las jornadas que vos también estás involucrado, aunque no lo sepas todavía. No ha hecho propuesta, Bueno, pero... nos especializamos en involucrar a los otros sin avisar. Cortá esa parte 2. Pero un momento. Iconos de la cultura popular, sobre todo con respecto a la transición y la postdictadura en España, es Almodóvar. Claro. Y su última película, Madres Paralelas, a partir de... Es como su primera película que, como director, porque él fue productor de El silencio de los otros, que es una película que trata directamente, un documental que trabaja totalmente el tema de la memoria, es hacer un estudio de recepción con esa película que desde el punto de vista de muchos espectadores en Argentina, por ejemplo, parecía una película, o sea, Almodóvar siempre te encantan los trajes, los colores, que tiene un estilo genial, pero muy ingenuo, o sea, una película muy ingenua con respecto a los discursos y los debates en torno a la memoria histórica. No sé qué opinas vos de esa película, pero... Madres Paralelas. Sí. Pero es la única película, ¿no?, la que trabaja el tema de la memoria. Claro, exactamente. O sea, Entonces, nunca lo ha trabajado realmente. Nunca o sea, lo trabaja en su primera película, La Movida, Sí. hay una postura política Sí. de esa época de la movida, ¿no? que es política, ¿no? Es política al no ser política. No, o sea, la postura política de Almodóvar es muy clara, ¿no? O sea, Sí, en todas sus obvio, películas. claro. Pero un enfoque así más directo claro, sobre más directo. los discursos Bueno, de la directo, memoria. es el comienzo, el final de la película, son como bookends, no sé cómo se dice, como el paréntesis, ¿no? O sea, no sé si acaba de funcionar muy bien realmente, y eso hemos hablado también de eso, ¿no? O sea, esa película tiene su propia historia y luego intentar conectar con los discursos de trauma y memoria en España a veces parece un poco forzado, de hecho. Un poco forzado, O sea, y no no- hace los vínculos que debería hacer a través de, Sí. por Y- ejemplo, el robo de bebés. Y la peli la va a haber visto la gente allí en Málaga, ¿no? Cuando la vayáis Lo a vamos proyectar. proyectar, de todos modos. No pasa nada porque no sea una Si novedad. lo hayan visto o no lo hayan visto. No importa. No, Recogéis las reacciones de la gente, ¿no? Con eso. Que lo tengan presente. Claro. Es un... ¿Y en Argentina proyectáis pelis argentinas también? Quiero decir, cuando hacéis una proyección para recoger la memoria histórica, las reacciones, ¿no?, que provoca esa película. En España, si proyectáis en Málaga Madres Paralelas,
y es una película española proyectada en Málaga, en España. En Argentina, ¿las pelis que proyectáis son argentinas o son pelis extranjeras? No, tengo una pequeña duda, no sé. Una película argentina, después hay una película de Indonesia, de Colombia, de Irlanda del Norte y de Argelia también. Son producciones Pero extranjeras más que sobre... recoger la memoria histórica es una ventana, que también es un espejo, Ujú. que permite abrir una conversación y una exploración de los imaginarios locales de la dictadura, en ese caso, del conflicto en Colombia, en el caso tuyo. Sí, y pues la idea de alguna manera es que cuando tú proyectas la película local, inmediatamente la gente se ubica en una posición porque es un contexto que conocen muy bien. Pero cuando ven los otros contextos no lo pueden ubicar tan fácilmente. Entonces tiene que tomar cierta distancia ante el tema del conflicto. Claro. Y de pronto empiezan a mirar su propio conflicto desde otras perspectivas, ¿no? Sí, sí. Pero igual, o sea, la idea es que lo que ellos tienen a su disposición Es un vocabulario. es un vocabulario, una antropología, una cuestión visual. Una comprensión Sí. local de qué es Sí, la entonces, violencia. exacto. Entonces, Sí, sí. en el proceso de intentar entender el conflicto otro, lo que hacen realmente es hacer una reflexión sobre lo que han vivido. Y es la idea. Entonces. Pero también el hecho de movilizar esos imaginarios con respecto a una película de otro lugar crea como un espacio también un poco más abierto, porque si están hablando de una película, la discusión está dirigida hacia esa película y creo que es menos amenazante quizás que hablar del propio contexto, de una pregunta directa. Lo digo porque en España y en Andalucía continúa, hay una rama, hay una vara todavía de ideología franquista que se reproduce en las nuevas generaciones. Hay muchos chicos y chicas de las jóvenes, de familias que han integrado el franquismo, que ya son las abuelas, pero los hijos y los nietos continúan reproduciendo ideología franquista. Entonces, no sé proyectar esto... ¿Qué es lo que comentaban? Que había estudiantes fachos, netamente Claro. fachos ahí, que hacían persecución a los profes Pero siempre los ha habido. identificados como rojos. Pero es fuerte, Yo he estado en ¿eh? muchas 20 de noviembre y sabíamos que siempre iban a manifestarse los fascistas enfrente de la Facultad de Geografía e Historia y sabías que iba a haber problemas. Porque si iban a estar ahí, te iban a increpar, te iban a insultar, te iban a decir de todo. Y eso ocurría cada 20 de noviembre, ¿no? Todavía hay manifestaciones. ¿Eso dónde? ¿En nostálgicos. Valencia, Jorge? Sí, en Valencia, en el campus de Blasco Ibáñez. Se congregaban en frente de la Facultad de Historia, ¿no? Siempre. ¿Y hay investigadores que trabajan desde ahí? O sea, trabajamos más o menos siempre desde un punto de vista subjetivo, que esto era otra de las cosas, ¿no?, que yo quería tratar, también quiero tratar en el documental. Siempre trabajamos más o menos desde un punto de vista subjetivo. Trabajamos desde... bueno, intentamos, ¿no?, trabajar desde la justicia social, ¿no? Supongo que esas reacciones serían también porque en realidad nosotros, gran parte de la academia, trabajamos desde posturas de izquierda, ¿no? No necesariamente, no. No. No lo creo. No lo creo. O sea, lo del punto de vista subjetivo, totalmente. O sea, todos tenemos una subjetividad y creo que tenemos una posicionalidad y la tiene todo investigador. Un historiador decide tratar un periodo, un proceso y decide elegir qué elementos, qué evidencias, qué aspectos va a analizar y en eso ya toma una postura, ¿no? Es así. Puedes encontrarte historiadores que van a tener puntos de vista de procesos pero muy diferentes, ¿no? Y ahí puede entrar un poco la subjetividad, la política. Pero vamos, que hay, por supuesto, hay investigadores desde una óptica mucho más conservadora. Yo me lo estoy encontrando mucho, Y bien, o sea, no Lo que veo pasa tampoco es que mayor problema. lo o sea, que pasa es que es muy cada uno tiene su complicado. óptica y me parece... Es complicado respetable, ¿no? identificarlo porque es como... Pero lo que ocurre es que, claro, desde la óptica
los discursos más cercanos a la izquierda, pues evidentemente, claro, ahí se avanza hacia un progreso social, ¿no? En muchos ámbitos, que desde el punto de vista más conservador o de derecha, pues no lo vamos a ver. Eso es así. Pero yo creo que de ahora tiene razón en algo, que hay hay unas posiciones que yo llamaría hegemónicas, robándole la noción a Eduardo, que sí, o sea, él dice, mira, esto es lo hegemónico en lo académico, la resistencia, que esto y lo otro, muchas veces de manera muy ambigua y vaga, pero todos estamos del lado de las comunidades que luchan contra el neoliberalismo, etcétera, etcétera, pero son, digamos, unas posiciones muy acartonadas y que realmente no dan cuenta. O sea, él dice, mira, yo estoy hasta acá con esta noción de las comunidades morales que luchan contra todas estas cosas, el capitalismo, y entonces, bueno, la vaina es mucho más compleja que eso. Claro. Y por otro lado, el tema de la subjetividad. Yo creo que lo interesante de la noción de imaginario es precisamente que nos permite ver contra Bourdieu, por ejemplo, ¿ya? O incluso Foucault, ¿no? Esa tendencia de ver los sujetos como ya conformados de alguna manera, ¿verdad? Lo que uno ve es que la gente se debate, ¿ya? Entre varias posibilidades, o sea, ¿cuáles son las imágenes que voy a utilizar para explicar lo que siento? Porque la afectividad es fundamental también, ¿no? O sea, de pronto la afectividad es lo más arraigado, ¿cierto? O sea, no puedo con lo que siento es lo que siento, y eso no lo voy a cambiar muy fácilmente, es muy difícil que lo cambie. Y a veces pero hay sentimientos encontrados, esa racionalidad y esa afectividad no se complementan, están en tensión. Pero la noción de que un sujeto real, ¿cierto? Un ser humano, se debate entre muchas posibilidades discursivas o imaginativas, o como quiera que lo llames, eso sale es algo notable en los grupos focales, es la parte interesante para mí de eso. Claro, tú vas a encontrar tus evangélicos, ¿cierto? Como vimos en Buenaventura, que ya, mira, todo esto, o sea, aquí está la Biblia, ¿cierto? Y eso explica todo, y la sociedad está cagada porque no seguimos la palabra de Dios. Listo. Pero eso te da una seguridad. Claro. Te da una narrativa segura que te ayuda a tener una posición muy clara y estructurada, que te da una narrativa sobre ti y sobre tu grupo. Y eso te da una seguridad increíble. Entonces, todos... Efectivamente, o sea, todos los seres humanos tenemos que dar una narrativa a nosotros mismos sobre quiénes somos. Y si has pasado por procesos traumáticos, pues más si cabe, ¿no? Sí. Porque ¿cómo das sentido a procesos traumáticos que involucran que personas, familiares han estado involucrados en procesos de abuso, de violencia, etcétera? ¿Cómo das sentido a todo eso? ¿Qué narrativa te cuentas para justificar o para de alguna manera resolver que tú vienes de una familia que tiene, ¿no?, parientes que han estado involucrados directamente en eso? Pues es muy complejo, ¿no? Claro, pero ¿y cómo expresarlo eso? Lo que decías del imaginario, y cómo expresar esos conflictos afectivos, ahí sí que me parece que tiene mucho valor la visualidad, ¿no? La imagen, o sea, lo visual. Porque ¿cómo pones en palabras expresar todo eso? A veces es muy difícil. Y sin embargo, a veces una imagen puede captar matices que pueden ayudarte a interpretar eso. Un gesto, sí. No, son muchas cosas ahí. Es complicado porque, por ejemplo, yo estaba cagando ahorita en Bourdieu, pero o sea, Bourdieu tiene esa manera que hay una... súper académico el lenguaje, ¿no? Pero hay una... Siéntate libre, Nick. Te apreciamos más que todos los lenguajes académicos que puedas utilizar. Pero es que Bourdieu dice que hay una posibilidad limitada de improvisación, ¿verdad? Y creo que es cierto, pero la capacidad de combinar, ¿cierto?, imágenes es mucho más amplio de lo que yo esperaba. Y depende mucho del contexto, de quiénes están ahí. Esa es la vaina del grupo focal, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo atreverme a decir aquí? Y hasta dónde eso va con lo que estoy sintiendo. Entonces, esa construcción de casi consensos o de consensos sobre lo que hasta aquí podemos ir, o las otras ocasiones cuando hay una pelea, como lo que vimos en Bogotá. No, mira, nosotros vivimos aquí cosas mucho peores que lo que vivieron en Indonesia. ¿Cómo te atreves a decir que allá es peor que acá? Eso ya netamente es una pelea. Es interesante, porque yo hubiera pensado que el hecho de mostrar documentales acaecidos en otras regiones, en lugares distintos, podía favorecer lazos de solidaridad. O sea, de decir, bueno, hemos pasado por procesos traumáticos parecidos y eso nos crea lazos de solidaridad entre comunidades, ¿no? Bueno, lo que hemos vivido es horrible, pero hay otros lugares donde han vivido cosas horribles e intentan solucionarlo. Bueno, tenemos puntos en común, pero no pensaba que hubiera
Hubo lazos esas de solidaridad, discrepancias, claro pero que también sí. hubo jerarquías de competencia, claro. No, o sea, es la vaina que la gente... Peor pero por los dos lados, acá fue peor o allá Eso. fue peor, Ya. las dos cosas. ¿eh? Ya. Eso. Y Bogotá fue interesante porque, o sea, la percepción era que, bueno, que el conflicto quizás va a parecer un poco más distanciado en Bogotá y había como más pelea ahí, quizás por ser un espacio más alejado, Sí. más seguro entre comillas. Existe el lujo de... Existe el lujo de poder de expresarse sentir. de manera más libre, ¿no? Pero sí hubo... ¿no? Sí, y uno mira, o sea, sí, hay tendencias, ¿no? Por un lado es, pues pucha, hay otra gente que sufre lo que nosotros sufrimos. Esa es una posible, ¿no? Pero otra, y siempre está esa, la comparación. Están peores o mejores que nosotros allá, ¿cierto? Y eso lo vimos en muchos diferentes lugares. Y también el tema de la visibilidad, ¿no? Es decir, visibilizar que hay estas comunidades que han pasado por eso, ¿no? Porque muchas veces es invisible. No sé hasta qué punto en Colombia, por ejemplo, se era consciente de los traumas que había, por ejemplo, en Indonesia. Pues eso, o sea, ¿Qué es eso? ¿Qué es si eso? no eres visible, no existes. Si no tienes voz y lo verbalizas, pues no existes. Entonces tu trauma es invisible para muchas personas, ¿no? Eso me parece que también tiene valor, Y ¿no? después se rastrea vínculos que no se sabía que existían. Por ejemplo, hay un grupo de madres que hacen una marcha los jueves a la tarde, como hacen las madres y abuelas de Plaza de Mayo, delante del Palacio Presidencial en Yakarta, que tienen un vínculo con estos grupos. Así que existen esos lazos transnacionales quizás a través de los grupos de las organizaciones de derechos humanos. Pero en general sí, no había percepción de Indonesia desde Argentina. A mí lo que más me interesa del proyecto que tenéis entre manos es eso, es visibilizar esos grupos, ¿no? Esas personas que durante mucho tiempo han sido invisibles, ¿no? O sea, que no se les ha dado tampoco la posibilidad de hablar, de verbalizar eso, ¿no? La mayor parte de la población, de las poblaciones de la historia han sido invisibles en realidad. En realidad, históricamente hay un discurso muy estrecho, ¿no? Sí. Y socialmente, ¿no? Lo puedes relacionar con todo, o sea, ahora acaba de tener una conversación con una estudiante, lo comentaba antes, que quiere hacer un doctorado sobre feminismo y cómic, ¿no? Y autoras que ahora están avanzando, ¿no? El discurso feminista en España, ¿no? Y es interesante porque dice, es que lo que me interesa es la cuestión de cómo esos ejemplos traspasan el papel, ¿no? Y tienen vida propia a través de las redes sociales, ¿no? En el universo transmedia, ¿no? Es decir, esto genera debates y hay pregunta y respuesta, y la recepción por parte de las lectoras modifica luego lo que la autora va a hacer, ¿no? En sus siguientes obras, porque hay como un diálogo, ¿no? Eso me interesa porque, o sea, da visibilidad y como sabemos la obra no está cerrada, sino que tiene vida propia, ¿no? O sea, me imagino que los documentales, cuando los habéis transmitido, luego se generan una serie de conversaciones, discusiones en esos grupos focales que retroalimentan el trabajo que estáis haciendo. Claro, pues Sí, ese Ese es el objetivo. Sí. Pero pasan un poco de tonterías también, o sea, uno puede, o sea, yo he cometido unas cagadas impresionantes en estas cosas en los grupos focales. Pues todos lo hacemos todos los días. Pero uno mostrar Así es la vida, amigo. mostrar la película Indonesia, Soan, con un grupo que no leía. Ah. Entonces, estas mujeres no leían los subtítulos. Yo solo caí en cuenta cuando dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Claro. Entonces, pues, no, aquí hay un conflicto familiar. Entonces, yo tuve que decir, bueno, yo lo estoy leyendo de esta manera. O sea, qué imbecilidad. No, pero... ¿Podéis son cosas que explicarme exactamente qué es un grupo focal y cómo lo organizáis y cómo trabajáis con esa metodología? Por favor. Adelante. Es que todo el mundo no va a saber esto. La metodología, hay varias metodologías, ¿no? De cómo construir un grupo focal. Nosotros lo que hicimos fue usar grupos ya existentes, como un cineclub, por ejemplo, que se junta en un camarín los viernes a la noche a mirar películas, hacer una especie de curso sobre la historia del cine. Y a través de ese grupo hicimos una proyección y un grupo focal, que es un grupo que ya se conocen,
hay confianza entre ellos y son cinéfilos, o sea, les encanta el cine, entonces ahí están, detrás tuyo. Por un lado, la universidad, por otro lado, la Universidad de la Tercera Edad, en UNITE se llama, en Lomas de Zamora, que es en la zona sur de Gran Buenos Aires, fue otro grupo, también un grupo que ya existía, que... No, estoy recordando algo, ahorita me voy a contar, sigue. Un grupo que ya existía y después hicimos una convocatoria en Córdoba, en el cine principal de la ciudad, que fue un grupo que algunos ya se conocían y otros no, fue un grupo más grande primero y que la gente no forzosamente se conocía. Y después hacemos la proyección, introducimos según nuestras pautas éticas. Un grupo de cadetes de la policía, entonces llamamos y dijimos, bueno, ¿cuántas personas? No, que 8 o 9. ¿Dónde, Nick? En Colombia, en el Chocó. Y cuando fuimos allá, habían organizado un grupo de 89. 8, 9, 80. Hacer un grupo focal con Madre 89 mía. personas es complicado, ¿no? ¿no? Bastante complicado. ¿Y qué proyectasteis ahí? Ahí mostramos, bueno, eso fue el lugar perfecto para mostrar quién soy yo, porque es la institucionalidad y el papel de las instituciones y todo eso. Y tú trabajas sobre el poder, ¿no? Claro, pero es que ahí estamos mostrando es el mismo proyecto, Es el entonces documental estamos argentino. mostrando el argentino. Otra cosa que quería comentar, bueno, hablando de las cosas que van mal en los grupos focales, ¿no? Y les voy a dar otro ejemplo, que las cosas que van mal, pues, era en abril, yo estuve en Toribio, yo creo, ya hablamos de esto, del grupo focal con los indígenas, no sé. Puede ser. Creo que sí, creo que ya lo había comentado, que con un grupo de indígenas ahí, pues uno entra en la tulpa, y el tema en la tulpa es que uno tiene que dar vueltas, todo es circular, llegas al centro, en el centro tienes que coger un alcohol y tirarlo encima de unas piedras y todo, y luego todo el mundo se sienta. Y la idea es precisamente que aquí estamos en igualdad de condiciones, circular. Entonces en ese espacio yo proyecté una película de pie, parado ahí con la gente sentada escuchándome y contestando, o sea, el mise-en-scène del imaginario colonial, o sea, el blanco aquí y hablando y los indígenas contestando. ¿Te diste cuenta mientras estaba pasando? Claro, y se me secó la boca y pensé, ay, juepucha. Y en ese momento... Pero ¿cómo lo resolviste? Bueno, no lo pude resolver, pero ellos mismos lo resolvieron de una manera casi violenta, porque aparecieron dos tipos borrachos. Uno que era miliciano seguramente de la guerrilla, y otro que era uno de las autoridades de la comunidad. Entonces aparecieron enmarcados, no entraron en la tulpa, ya no podían, pero enmarcados como en la entrada, y empezaban a increparme. Ay, tú con tus ideas capitalistas de la paz, vienen acá, ¿cuánta gente muere ahí de ese lugar de donde tú eres? ¿Cuánta gente muere semanalmente ahí? Sí, entonces eso fue como una... porque lo que se sentía era precisamente esa rabia de que este man quién es para venir aquí a montar una cosa aquí y preguntarnos estas cosas, ¿cierto? Entonces, pues, Pablo, sigue, porque esto es, digamos, en términos del documental, este es un buen punto. Yo les dije, mira, llámenme lo que quieran, blanco hijo de puta, pero no me digan capitalista. Y acabé emborrachándome con esos manes, pero obviamente ese grupo focal fue un fracaso total. Entonces, para la próxima, ellos mismos lo tienen que organizar. Yo no puedo estar ahí haciendo preguntas. Ahora, en una pantalla circular. no, bueno. Pero eso me hace pensar en una cosa que no hemos comentado y que notamos mucho cuando Fel estaba en Colombia, que es precisamente quién está manejando esta vaina, o sea, la subjetividad del que hace las preguntas. Entonces caímos en cuenta que era más, bueno, que funcionaba mejor el grupo focal si Fel lideraba eso y no yo, porque cuando yo estaba ahí pensaban, bueno, este man es un gringo, pero algo tiene de acá.
Entonces, que tiene tendrá una una, postura. tendrá una posición, ¿sí? Mientras que... Deberían hablar, ¿no? Con el acento. Claro, y entonces Fel aparece con su acento argentino y todo eso y se hace como que, bueno, cuénteme, ¿cómo Claro, es esta no cosa? entiendo nada, Sí, y eso funcionaba mejor, Claro, ¿sí? explíquenme. Qué ¿Y interesante. la cuestión de Sí. género o no? Posiblemente también, no sabe. Posiblemente, eso no Posiblemente. tenemos como... Pero es O posible. sea, ¿cuál era la configuración del grupo focal? En ese concreto. Había de todo, había de todo. Es que el implementar una metodología se me está ocurriendo que ya es una injerencia. Claro. Es una injerencia Ya, en el exacto. pensamiento, en la Exacto. respuesta, No, claro, en todo. Sí, fue sí, sí. un- Total. Eso es una problemática tremenda que tenemos porque en realidad estamos trabajando, bueno, vosotros digo vuestro proyecto, como los antropólogos del siglo XIX que llegaban allí. Es un acto de intervención. Claro. Pero Sí, es que eso- Es de extracción, Es de es extracción. ineludible. De extracción, Hay un acto de Filipa, intervención. de extracción Claro. también, Sí, de extracción de personalidades, de sentimientos, de emociones, de sensaciones. Sí, sí, Esto es una coyuntura tremenda para nosotros. Sí. Pero lo más interesante es, o sea, es un acto inevitable de intervención, ¿no? Cuando haces algo así. Pero es lo que tú comentabas, Nick. O sea, es darse cuenta de que en ese entorno cultural, ¿no? Lo que estoy haciendo no cuadra, está mal. Pero eso es genial, o sea, está genial porque eso tiene mucho valor. Entonces, Claro que o sea, darse cuenta de que no, de que esta no es la manera y de que Sí, hay que pero hacerlo lo que de otra no, forma, no llegamos a saber es cuál es la consecuencia de nuestras intervenciones, ¿no? Claro. No somos expertos en eso. Pero, Somos expertos en extraer. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero el hecho de que Que los digo participantes... aquí, hablo sin saber, ¿eh? No, Hablo no, aquí no, no, burradas, no, a lo no, mejor, no, me no, disculpáis, pero totalmente de acuerdo. Eso es relativo. Pero el hecho de que los participantes reaccionaran en contra de la metodología es interesante en sí. Pero ¿y si no reaccionan? Pues si no reaccionan, pues ahí sí. Eso Pero lo que has dicho de El trauma es mayor, ¿no? Sí, claro. Lo que has dicho de que somos expertos en extraer hasta cierto punto, ¿no? O sea, las personas que han hecho trabajo etnográfico durante años y años van a las mismas comunidades, Claro. siguen entablan una relación con esas comunidades durante muchos años Sí, no y sé, se digo- convierten de alguna forma en una persona que aparece con mucha frecuencia y que pasa tiempo allí. Que digo Entonces, burrada, no solo ¿verdad? Yo extraer, digo lo sino que se convierte más en un diálogo. O sea, Pero es un poco lo mismo que los antropólogos del siglo no, XIX. pero entiendo lo que dices. Es verdad que ¿No? muchas veces una Digo persona por cuestionarnos a nosotros mismos, realiza ¿no? trabajo de campo y- Que no os quiero putear, ¿eh? Ya, Aquí, no, que saqué el documental. Para nada. Que no Todo quiero lo putear. contrario. No, Que son intrigas, ¿no? Que me surgen, ¿no? Totalmente. Si estamos... Es que es imposible salirnos de los sistemas. Es imposible salirnos del sistema de consumidores. Es imposible salirnos del sistema académico. No sé, es como... Pero También tampoco No sé, a mí me entra como una falsedad, rebeldía, ¿no? porque... Lo que tú decías ¿Qué? de la persona que no, es que toda la crítica al neoliberalismo por todas partes, no, gente fatal, todos en contra. No, pero en el día a día uno forma parte intrínseca de ese sistema. Claro, es que si te quieres salir, Y lo reproduce. si te quieres salir, te Hasta tienes... cierto punto. Vale, sí, reconocemos todas las fallas. Estamos Exactamente. todos implicados. Totalmente. ¿Cómo te sales del Punto de sistema? vista desde que hablas, comes. Te tienes que ir al campo Sí, y... y además, mire, yo pienso que también hay una falsedad en la Me vaina. voy a que sentar porque estoy hecha polvo. hay todavía como esa tendencia de pensar, bueno, lo que yo quiero captar de alguna manera es lo que la gente, entre comillas, realmente piensa. Pero la gente realmente no piensa nada, piensa algo en un contexto particular. Entonces, cuando tú estás haciendo el proyecto, lo que estás archivando, o sea, documentando, es el proyecto. ¿Cierto? Es el proyecto, es esa interacción. Entonces, la interacción entre el investigador y la gente es situacional, Sí. contextual. Las mismas Eso, personas eso. con Eso. unas mismas preguntas pueden llevar a conversaciones totalmente diferentes en otro contexto. Así es. Porque todos tenemos algo dentro. O sea, esa persona va a tener una serie de problemas, o ha tenido una mala semana, o no, o ha visto algo. O sea, es situacional. O sea, se pueden extraer algunas conclusiones, pero de manera tentativa, ¿no? Exacto. Porque ¿hasta qué punto puedes sacar una gran conclusión sobre algo? ¿Esto era el negativismo epistemológico del... ¿Perdón? Que las grandes conclusiones no, eso es una ficción. Esto era el negativismo epistemológico que yo reclamaba el otro día, ¿no? Como que no me acuerdo ahora del autor, de los autores, ¿no? Que en los años 60 así sacaron lo del negativismo epistemológico,
que debe existir un negativismo epistemológico. Esas contradicciones del ser humano, que son naturales, porque que el ser humano es pura contradicción, negación. Hoy digo una cosa y mañana la otra. Y eso en las ciencias sociales, tal y como están montadas con el positivismo, no lo podemos recoger. Efectivamente. O sea, esta conversación en este ámbito, ¿no?, en el que trabajamos en este ámbito de estudios culturales, de humanidades, la podemos tener. Pero en el ámbito de ciencias aplicadas es muy difícil. Porque se basa en tener datos concretos para extraer resultados concretos y que tengan una aplicación concreta. Sí, pero Entonces, aquí... esa gran narrativa lo que te da es una seguridad, ¿no? Es lo que hablamos de las seguridades de las narrativas. Pero por eso está el valor de las humanidades, porque es que las narrativas o lo que extraemos de las investigaciones hay que poderlo, pues, agarrarlo muy de los pelos, ¿no? Porque no te va a dar grandes conclusiones de nada. O sea, Pero lo podemos hablar aquí, pero lo podemos escribir, lo podemos publicar, eso lleva un registro en realidad, es lo que yo entiendo que falta. Mire, hay una cosa aquí que salió, estábamos hablando el viernes en esa conferencia de el comité, pues, de todos los centros latinoamericanos en este país. Y lo que estaba hablando del REF, ¿no? Del proceso ese de juzgar, digamos, la calidad de producción académica de las diferentes universidades. Y lo que ellos decían es que nosotros aquí estamos pidiendo que la gente presente cosas que no sean artículos, ¿no? O sea, por ejemplo, documental, etc. Sí. Eso podría recibirse igual y sería interesante utilizar estas otras metodologías. O textos no estructurados, ¿no? Como el modo científico, ¿no? Pero es que yo creo que ese sería el paso que deberíamos dar en las ciencias humanas. Porque bueno, también falta formación. Claro. Lo podemos hablar, lo podemos decir en la clase, ¿no? Como decía Jorge el otro día. Tu documental. En clase sí podemos, ¿no? Como expresarlo. Pero luego a la hora de hacer ciencia, a la hora de las publicaciones, esto es agua de borraja, o sea, no queda en ninguna parte. Claro. Creo yo. Muy bien, digo. Que igual estoy, ya os digo, igual estoy diciendo... Ah, este es el de Jorge. Claro. Oye, esto de la cámara es un reventón, ¿eh? Yo estoy agotada. Ya. Estoy agotadísima. Ya. pues está bien eso, ¿no? Que busquen también que presentemos otro tipo de resultados o de investigaciones, ¿no? De investigaciones. El mensaje tiene que circular de manera un poco más amplia y también... hagan documentales. Exposiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Una buena exposición, bien pero curada, una ¿no? formación también, o Claro. sea, hay que... Expresar la contradicción del ser humano y el derecho al error, el derecho a la negación, el derecho al nada, a la nada, al abismo, ¿no? Que es tan propio de los seres humanos, ¿no? La negación de la negación. A lo mejor no, ¿eh? Que no sé, yo estoy aquí haciendo especulaciones, ¿eh? Tampoco me toméis muy allá, pero son cosas que se me ocurren así sobre la marcha y las voy diciendo. Aquí por lo menos tenemos cierto margen, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Para poder publicar donde creemos que tenemos que publicar, ¿no? Sí. Investigaciones. O sea, no estamos al dictado de ciertas revistas, aunque todos sabemos las revistas en las que queremos publicar, porque quizá tienen más difusión, ¿no? O porque se recibe mejor ese trabajo, ¿no? Pero que tenemos cierta libertad. En otros ámbitos universitarios no existe eso. Claro. Hay que estar más al dictado de ciertos rankings y Lo que cosas. es lindo también, que se hace menos en las humanidades que en las ciencias más exactas, es la coautoría. También. La coautoría Total. son varias perspectivas Total. que entran en diálogo, Súper rico. que pueden ser de distintos lugares, en distintas disciplinas también. Eso sí es una riqueza en ese proceso. Muy chévere. Yo personalmente, Que es muy hace ya unos años, sobre todo con la pandemia, ojo, porque con la pandemia cerró muchas puertas, pero abrió muchas otras puertas. A mí por lo menos me pasó. Me conecté con muchos grupos de investigadores y hemos hecho muchas cosas en coautoría. Ha sido lo mejor que me ha ocurrido en la investigación. Sí. O sea, trabajar con diversos colegas en diversos ámbitos y aprender mucho en el proceso, ¿no? O sea, yo aprendí mucho de cosas sobre, por ejemplo, ecocrítica, que es un ámbito que no trabajo específicamente, pero que lo trabajé con una colega y quería publicar algo sobre ecocrítica y narrativa gráfica. Y lo hicimos y aprendimos los dos muchísimo. Y con otro colega sobre escultura y sobre escultura pública. Y, o sea, sí,
es muy, muy gratificante. Y sí, es una posición menos solitaria también. Sobre todo en nuestra posición, que estamos en una universidad del norte de Inglaterra, trabajando sobre temas que tienen que ver con Colombia, con Argentina, con España. Es una manera también de hablar de dos posicionalidades distintas y tener un diálogo que enriquece muchísimo el proceso de investigación. Y lo mejor para nosotros en el proyecto, y yo creo, para mí por lo menos, es que precisamente pudimos conformar un grupo de gente, digamos, con quien nos sentimos a gusto trabajar, pero que tienen otras formaciones, diferentes formaciones. O sea, ha sido muy rico trabajar con Felica y Simon y Roddy y Brandon, que todos son de diferentes disciplinas. Entonces, sí, chévere. Y ahí sí el tema, otra vez recuperamos el tema de estudios culturales, donde hay más apertura hacia eso. Porque muy a menudo la crítica que nosotros recibimos, ¿cómo van a comparar eso? Esos grupos no son iguales, entonces muy sociológicamente, pero ¿cómo van a ser iguales en todo caso? O sea, los policías en Argentina no son los policías en Colombia, no son los policías en centro, o sea, ya, pero a veces vienen como con esa vaina que necesitan los parámetros, ¿cierto? Disciplinarios. Positivismo naturalista o algo así, cuando tampoco la naturaleza es igual, ¿no? Ni los experimentos. Sí, exacto. Sí, exacto. Me parece que tiene un punto tiene mucho de honestidad respecto a la tarea de investigador, el reconocer, no, yo de este ámbito en concreto no puedo aportar mucho, pero de este ámbito sí. Entonces, si hacemos algo colaborativo, pues puedo aportar esto, pero que puedo aprender en el proceso contigo, y si te parece bien, y entonces ya sale algo, ¿no? En ese encuentro hay mucho más reflexividad también, porque estás reflexionando todo el tiempo sobre, yo abordo generalmente de esa manera, y la otra persona dice, pero yo estoy más en la sociología, la antropología, y nuestras metodologías son una riqueza metodológica que viene de esos diálogos. Y cuántos proyectos, conozco muchos proyectos en los que estoy involucrada, que nadie lee el trabajo de las otras personas. Y no hay coautoría, entonces la gente se junta, tiene discusiones muy ricas, muy interesantes en torno al proyecto de investigación, pero no hay esa colaboración más intensa, ¿no? Y más reflexiva que atraviesa las disciplinas que están involucradas. Esto me interesa mucho para el proyecto nuestro de investigación, Filipa. Hay otra cosa también relacionado con lo que dices, Filipa, que es la cuestión del idioma en el que publicas. También. Porque eso de que no se lean entre las personas, entre los investigadores, yo lo he notado mucho con colegas en España en este caso, ¿no? Colegas que trabajan en el ámbito de la narrativa gráfica y que todo el mundo ha leído a autores que han publicado en lengua inglesa y todo el mundo los conoce y los usa con naturalidad, pero también usas a muchos colegas que han publicado en español y que han publicado textos fundamentales. En Argentina, por ejemplo, hay una gran tradición, ¿no? O en otros países, ¿no? Eso es algo que se hace normalmente, ¿no? Se utilizan investigaciones que se han publicado en inglés, fundamentalmente en español, algunas en francés también, por supuesto, ¿no? En este ámbito de la narrativa gráfica, imagínate. Pero desde el inglés, no. Desde la lengua inglesa se usa solamente o generalmente, en algunos ámbitos de trabajo, lo publicado en inglés. Y no tanto lo publicado en español o en francés o en otras lenguas, ¿no? Y hay como un cierto... ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar al dictado de lo que se publique en lengua inglesa como que sea lo que realmente avance más la investigación? Pues no es así, ¿no? Y ya sé que no es vuestro caso en absoluto, pero ocurre, ¿eh? Y muchos colegas me lo dicen, me siento un poco como que siempre tengo que estar estando a la última de lo que se está publicando en esto, que es lo que debemos hacer, pero me siento que desde el otro lado no es así, que que no hay una conversación, que es un diálogo de sordos, que yo sé lo que se está haciendo, pero que ellos no tienen ni idea de lo que se está haciendo aquí. Estás citando idiomas francés, español, inglés, que son idiomas... Sí, imagínate otras lenguas. Con mucho alcance. Imagínate otras lenguas, ¿no? Exacto, es eso también, o sea, la traducción es un tema importante. Y poder acceder a artículos, el documental, claro, la imagen también es muy útil ahí en traducción, bilingüe, multilingüe. Bueno, ahí tenés que hablar con Josep, si quieres hablar de multilingüe. ¿Quieres hablar un poco de tu documental? No sé qué tiempo tenéis, porque a mí se me ocurren un montón de
¿Sabes qué se me ocurre, Filipa? Sí. A ver, me interesa mucho eso que piensas del trabajo en común, porque es uno de los objetivos del proyecto. Y también de mi proyecto. Uno de los objetivos es el trabajo en común y el crear una dinámica de grupo de investigadores no competitiva, colaborativa. Esto yo lo he propuesto, está propuesto en el proyecto que ha ido a evaluación. Y he solicitado a un experto de la universidad en pedagogía, innovación académica, pedagógica, como se llame, que es lo que nos enseñan a nosotros, ¿no? Técnica. Pero no ha querido, él no quiso participar, no quiso entrar, no podía, o lo que fuera. No tengo ningún experto en eso. Y eso es muy necesario y está propuesto, como por lo menos no con obligación de resultados de investigación, pero a nivel de contingente, intentar estudiar cómo crear esa dinámica de grupo para que haya un trabajo colaborativo, que en realidad la gente no trabaje de esa forma por separado, sino que se conecte y se intercambie lo que estamos haciendo cada uno. A lo mejor no de todos, que somos 40 o 42, sino... Pues te puedo dar una sugerencia. A ver, claro. Como parte de esto de la pandemia y de involucrarse con otras redes, yo me involucré con un grupo de trabajo que se origina en Estados Unidos y que se llama ALCES 21, ¿no? Que es una asociación de estudios sobre producción cultural en España en el siglo XXI. Y ahí entra sobre todo cine, literatura y otras cosas, ¿no? Ese grupo se origina intentando romper las líneas que dividen a aquellos que son investigadores consagrados o consolidados en una universidad norteamericana, sobre todo, pero no solamente hay gente de Francia, de España, y aquellos colegas que están en un proceso de trabajo, de investigación, activos, pero que no tienen quizá el respaldo de esa posición más cómoda, ¿no? Eso ahí en el grupo, ¿vale? Tenemos de todo. Entonces, por eso lo digo. Y este grupo está muy bien realmente porque hacen unas jornadas al año, que suelen ser en algún lugar en España, ¿no? Pero también se han hecho online en Estados Unidos. Y hay varias líneas de trabajo, ¿no? Los colegas trabajan dependiendo de tus intereses, ¿no? Presentas tu investigación, generalmente con otro formato también, más colaborativo. O sea, ahí aprendí un formato que me gusta mucho y que ahora aplico mucho, que es todo el mundo envía sus trabajos con antelación, todo el mundo lee los trabajos de todos y entonces un colega presenta el trabajo de otra persona en 5 minutos. Eso fue lo que hiciste en el Congreso de Cómics, ¿no? Exactamente, con el Congreso de Cómics, de manera constructiva, 5 minutos. Y el autor luego responde a otros 5 minutos. Muy dinámico, muy rápido, ¿no? Y luego el resto de lo típico, que son una media hora, los 20 minutos son para todo el mundo entra a debatir, porque ya lo han leído, ¿no? O sea, de esa forma ya rompes un poco la idea del autor y tú me escuchas y no, ya se rompe eso. Pero es que además en esa conferencia y en ese grupo de trabajo, después todo el mundo hay un día en el que tiene que rendir cuentas y en el que se elige a una persona para que de ese panel o de ese grupo de trabajo tiene que compartir con todos los demás de esa conferencia qué se ha hecho en ese grupo de trabajo, sobre ámbitos muy diversos, ¿no? Pero es la idea de realmente compartir, ¿no? El trabajo y de rendir cuentas de alguna forma. Y entonces llegas un poco más a todos los demás en el grupo y se rompen dinámicas un poco fijas, ¿no? O no sé. Sí, de ese aislamiento, ¿no? Porque los proyectos de investigación formales, en los que yo he estado, ni te enteras de nada, ni te explica nadie nada. Cada uno hace un articulito por su cuenta y realmente no es un proyecto común de nada. Y yo lo que quiero hacer en el proyecto mío, ¿no? Pero es un poco también, o sea, es cuestión de la gente, es una cuestión muy personal, porque, mira, yo diría netamente, el ámbito académico es un ámbito tóxico, ¿no? Fomenta el egoísmo, fomenta la competitividad, todas esas pendejadas. Pero no todo el mundo en la academia es así. Entonces es un poco, en el grupo nuestro, por ejemplo, da la casualidad que yo no siento miedo de decir cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Porque no siento que nadie me vaya a agredir. No, pero tú sabes, pero es la realidad de la academia. Trabajamos juntos un buen rato. Esas cosas tampoco se pueden montar de un día para el otro. Total. Pero tuvimos suerte en que las personas que llegaron al proyecto casi por accidente resultaron ser... O sea, pero tuvimos muchas conversaciones, muchas reuniones, bueno, vamos a leer eso, vamos a discutirlo, vamos a tomar un café, vamos a charlar. O sea, son relaciones laborales
que Sí. se van construyendo paulatinamente, Sí. y eso es importante, la inversión en eso. Pero ¿de es cuánto tiempo es importante. vuestro proyecto para poder Como hacer 2 eso? años Porque escribiendo el Sí, proyecto. 2 sí, años, sí. 2 años es lo que yo 2 tengo. años, ¿no? Sí. Y ese tipo de colaboración, Sí. de confianza, requiere eso, no se Pero digamos que la estructura de los proyectos, como los entiende la universidad, es completamente vertical, ¿cierto? Y tuvimos nuestro como pequeño roce con eso, de que no, que el PI, no el investigador principal, es el único que cuenta para la U. Y tuvimos Claro. ese, espérense un momentico, aquí esto no es así, No, esto no, es claro, colectivo, claro, aquí no hay líder, somos todos líderes en este grupo y hubo que hacer eso. Sí, Y se pudo hacer porque la persona que ocupa ese fue el espacio primero en reconocer es que fue fabuloso, un ¿cierto? Ha trabajo sido colectivo, fabuloso. O sea, claro. es un, Sí. lo ¿Quién sabe es? manejar. ¿Cómo se Guy, llama? Guy Austin, o sea, él sabe manejar eso. o Guy sea, Austin. yeah, es un profesor, ¿no? Entonces está en el rango más alto, pero cero ínfulas de grandeza, pues, ¿cierto? No, al revés. Al revés, sí, Totalmente al revés. Pero igual ha tenido que hacer las cosas que ha tenido que hacer y lo ha hecho muy bien. Entonces sí, o sea, en el grupo que tenemos, cuando alguien no puede hacer algo, siempre hay otro que lo puede hacer. No Eso es es el lo que tema yo de que quiero no, conseguir. que yo quiero lo mío, pero no, esto sí, siempre ha sido hemos sido muy colaboradores en eso. Diferentes- Simon también es otro. Pues eso se genera eso a base de tiempo, ¿no? Tiempo, inversión de tiempo y esfuerzo, pero es gratificante cuando lo consigues. También son costumbres muy arraigadas, ¿no? Es muy tarde, Filipa, yo estoy encantada, pero yo sé que te tienes que ir a clase. Bueno, ¿quieres Ah, hablar? yo te sigo. Sí, claro. ¿Tú te vas ya? Ah, no, pero hoy no. Hoy tengo mi seminar. Ya, hoy, sí. Gracias, Filipa. Muchísimas gracias por Vamos a hacer un todo. taller sobre los ensayos. Sí, yo tengo un taller ahorita también. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias Que tengas buena clase. por el momento. Preguntarle a Jorge de su documental. Sí, vamos a hablar del documental de Jorge, que en este caso ya me voy a sentar. Oye, Nick, esto de la cámara Chao. sin trípode a mí me está matando. ¿Quieres Listo. cogerlo un rato? Sí, claro. Madre mía, yo que no ¿Te tengo pesa? fuerza en los ¿Te brazos, pesa? ni en las manos, ni en los dedos. Oye, sí, vamos a hablar un poco de tu documental, Jorge. Ahí, en este caso, sí tuviste problemas de derechos, ¿no? Con Televisión Española. Esto me interesa Sí. mucho también. O sea, porque la producción nuestra, desde la academia, aunque lo hagamos con medios baratos, o, bueno, en el caso de Filipa sí tiene una productora, pero nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta y esto creo que casi está hecho por vuestra cuenta, ¿no? Menos algunos trocitos. Y esto interesa mucho porque creo que tenemos unos contenidos maravillosos, muy contrastados, trabajamos sobre fuentes, sobre bibliografía, ahí no hay ningún problema, pero luego a la hora de sacarlo como transferencia documental sí podemos tener problemas con los derechos. Sí, en este caso es que todo gira en torno a la figura de este autor, ¿no? De José Ricardo Morales, que es un exiliado español republicano que marcha al exilio en Chile con el Winnipeg, junto con otros 2.000 personas, gracias a que Pablo Neruda pues, organizó, ¿no? Desde Francia la salida de muchos republicanos españoles, ¿no? En el barco aquel. En el Winnipeg. Entonces, bueno, conocimos la figura del autor pues allá por el 2007, 2008 y nos dimos cuenta de que era uno de los últimos autores del exilio que estaba vivo y que seguía publicando y escribiendo. Y con pocos recursos y con mucha ilusión pues nos fuimos a Chile. Agarramos un par de cámaras, trípodes y nos fuimos a grabarle, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, después de esas primeras grabaciones lo comentamos con más personas y hubo una productora en España que se interesó por este trabajo, ¿no? Y entonces la productora Malvalanda pues ya vino con un equipo mucho más profesional, claro. El director es Álvaro Sarmiento, entonces él es el que ha editado toda la película, en fin, y ha quedado lo que es, ¿no? Todos los fallos de grabación son nuestros, claro, de sonido son nuestros. Yo lo he visto y es precioso el documental. Pero la cosa es que, como es una figura histórica y como queríamos mostrar su trayectoria desde la salida de Francia en el 39, ¿no? hasta la actualidad, pues nos interesaba si había algún tipo de metraje histórico, ¿no? Y ahí recurrimos a Televisión Española, que tenía pues alguna entrevista con el autor.
Pero cuando trabajas con Televisión Española no hubo problemas, o sea, se puede hacer, te dejan utilizar ese metraje, pero siempre para fondos, o sea, para una finalidad educativa, ¿no? Entonces podemos mostrarlo en la universidad, no existe problema, pero si quisiéramos ponerlo para dominio público, pues tendríamos que pagar unos derechos de reproducción a Televisión Española, que en ese momento pues no teníamos el dinero, y ahí se quedó un poco la cosa. También hubo conversaciones de poder mostrarlo en alguna televisión en España o en Chile, pero no prosperó, ¿no? Por varias razones. Entonces, bueno, lo tenemos, es un documental que yo sigo usando casi cada año con mis estudiantes, que les sigue interesando para conocer la figura de este autor, pero que, por ejemplo, pues no podemos poner en, no sé, en YouTube o en un medio público. Y a mí esto me extraña mucho porque, bueno, háblanos un poco del autor José Ricardo Morales, bueno, el autor al que os referís, que es una figura muy desconocida hasta que vosotros montáis el documental, le hacéis un homenaje también en Barcelona, el Día de la República, ¿no? Sí, o sea, a ver, es una figura que sí que era conocida en ciertos ámbitos de la crítica. O sea, sí que se conocía su obra y su contribución. Pero no al gran público. Pero el gran público no lo conocía, ¿no? Y no es una cosa privativa de José Ricardo Morales, también ocurrió con otros artistas, ¿no? O intelectuales. En su caso, claro, el hecho de estar en Chile, pues, bueno, hay una distancia temporal, ¿no? Histórica, ¿no? Y además él es una figura incómoda porque es una figura que siempre va a contracorriente. Es una figura vanguardista en el uso de su dramaturgia. Hace obras que muchas tienen una dificultad añadida para representarlas. Hay una obra que, por ejemplo, transcurre toda en penumbra, Oficio de tinieblas. ¿Cómo pones una obra así? No va a funcionar. Entonces, había una serie de dificultades, ¿no? Pero en el caso de José Ricardo Morales es una figura que se avanza a su tiempo, que trabaja, por ejemplo, una línea experimental con el absurdo que luego desarrollan, por ejemplo, Samuel Beckett y Ionesco. Y él tiene, pues, tenía esa innata calidad de adelantarse a su tiempo, ¿no? Sí, y luego todo eso aderezado con un humor fantástico que bueno, pues te hacía que pasar tiempo con él fuera una delicia, ¿no? Es de un vanguardismo europeo que era difícil de conocer en Europa, según yo entendí con el documental, y lo lleva a Chile, donde no tiene ningún contexto donde sujetarse, ¿no? Ese vanguardismo, y por eso se queda ahí un poco como que es un exiliado en Chile, que en España no se conoce mucho, y en Chile pues era un raro, ¿no? Que de dónde viene, un poco, se queda ahí, ¿no? Como casi para autor póstumo, porque casi antes de morir, ¿no? Fue cuando se representan sus obras en... Él se reía sobre esto porque decía, yo escribo para la postumidad. ¿No? Yo escribo para la postumidad, ¿no? Ya me reconocerán cuando... Y claro, nosotros nos reíamos, pero al mismo tiempo decíamos, no, esto no puede ser, ¿no? Pero él es un autor que llega con 20 y pocos años, con 20 años a Chile, y que nunca cambia su dicción. Su forma de hablar español sigue siendo un español peninsular. Eso le hace ser un extraño en Chile. Pero en España le hace ser también un raro porque no vive en España, está en Chile. Entonces, donde estaba era un desubicado. Pero esa desubicación le viene muy bien a él, y él lo dice, para poder analizar aspectos de la sociedad moderna, ¿no? Es decir, la distancia permite mirar las cosas de otro punto de vista. Y eso es lo que él hace, ¿no? Y yo esto que lo veo una misión tan importante, tan excelsa y desinteresada, ¿cómo es posible que Televisión Española tenga una injerencia hasta el punto de, porque ha prestado ciertas cintas, pueda ser impedido que este documental pues esté en copyright libre, porque nosotros no tenemos interés lucrativo, bueno, que se le pague al señor que ha montado la cinta y el que ha hecho el trabajo, pues los investigadores no tenemos un interés lucrativo, simplemente lo que queremos es que nuestro trabajo revierta en la sociedad. ¿Cómo puede, hasta qué punto esto de los derechos, que además es súper complicado porque no se entiende muy bien nada, y ahora las plataformas, Spotify, no sé qué, no sabemos nada? Yo tengo una entrevista mañana con una abogada especialista en derecho, amiga de uno de los investigadores del grupo también, que va a tener la delicadeza de darnos como una especie de tutorial inicial, supongo que si nos conceden el proyecto,
habrá que pagarle a la señora porque tendremos que consultarle más veces porque es complicadísimo. O sea, ¿cómo no hay algún tipo de regulación para que el bien común o el bien cultural se priorice por encima de todas estas vainas, como diría Nick, todas estas vainas, estas cagadas de los derechos de autor de X trocito de metraje de una cinta que se grabó? Yo qué sé, ¿cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los metrajes esos que están impidiendo que tu documental salga al ámbito? Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay metraje de televisión española, ¿no? A esto, que además es el señor este. Claro, es una entrevista que le hacen a él en televisión española y es parte del documental, ¿no? Y es importante tener, ¿no? ese metraje, ¿no? O sea, que Televisión Española impide... A ver, no es que impida, o sea, a ver... Bloquea. La cuestión, yo creo que la cuestión es... A ver, hay varias cosas. Por un lado, hay movimientos sobre la cultura abierta. Ya hay muchos movimientos sobre eso, ¿no? Y en España ha ocurrido el movimiento Procomún también. Es decir, cultura libre, ¿no? Acceso libre a la cultura, ¿no? Y eso con Internet pues se ha dinamizado muchísimo, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, claro. Pero también ha habido lamentablemente mucho de quitarle los derechos a artistas durante mucho tiempo. De sus propias obras, de claro, su propia imagen, porque no son imágenes de este señor. Y de artistas visuales también, ¿no? Que la gente ha usurpado sus obras y las ha utilizado como le ha dado la gana, sin pagar ningún tipo de derecho, ni preguntar al autor o a la autora sobre esas lo discutíamos el otro día. Entonces, eso tampoco está bien. Entonces, ya, pero es una cosa, tú me comentabas, tengo una amiga que es artista y que el no sé qué ayuntamiento ha utilizado sus dibujos, ¿no? Una amiga tuya que tenía unos dibujos. No es una amiga, pero es una muy conocida dibujante que se ha dado cuenta de que ayuntamientos estaban usando dibujos suyos en campañas promocionales y no le decían nada ni le habían preguntado siquiera. Y pasan de la autora y utilizan, claro, su obra. Eso es una cosa, pero es que yo no veo la equidad entre las todopoderosas televisiones, por ejemplo, que están bloqueando unos derechos de autor a base de unas imágenes del mismo autor que han sacado ellos hace no sé cuánto tiempo, que deberían estar al servicio del bien común, sobre todo una televisión nacional que está financiada con fondos públicos, ¿no? Sí, o sea, principalmente, estoy de acuerdo. No me parece la misma cosa, no me parecen los mismos derechos de autor. Pero si lo llevas, por ejemplo, a otro tipo de investigaciones, de archivo, cuando trabajas en un archivo, tú tienes también que pagar un dinero por reproducir cualquier tipo de archivo. O sea, yo, por ejemplo, cuando hice investigación en el archivo Centro Documental de la Memoria, en Salamanca, tenías que pagar por cada copia que sacabas de una publicación. Querías una revista, sacarle fotocopias a cualquier texto, tienes que pagar por ello. Y también tienes que pagar en otros archivos, ¿eh? Entonces, de cada obra que hay ahí tienes que pagar ¿No te dejaban algo, hacer un fotos? dinero. Porque yo he hecho muchos archivos haciendo fotos y no he pagado nada. Ahora sí ya depende de los lugares, pero también lo he hecho en Cuba y en Cuba también por cada fotografía tenías que pagar un dinero, tenías que pagar $1 por cada fotografía. Entonces, es una forma de financiar también la existencia del archivo, ¿no? Y hay que entenderlo eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que, a ver, investigaciones que tengan alguna importancia a nivel social, pues deberían poderse facilitar, ¿no? Para que fueran libres. Sobre todo las televisiones, ¿no? Que ya se supone que eso está pagado, porque el archivo es verdad que los archivos tienen muchas dificultades para financiarse. Sí. Yo he trabajado mucho en archivos también y tienen dificultades para financiarse, pero no hay una visión completa, general, que aporte un poco de justicia, ¿no? A lo que